Creo que Dios me va a hablar audiblemente por su santa palabra. Diga conmigo, creo que el Espíritu Santo me va a traer convicción, me va a persuadir por el mensaje de Dios. Amén. Aleluya. Bien. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 14. Todos con su Biblia abierta. Hoy voy a mostrarme exigente. Le exijo que traiga una Biblia. Se lo exijo. Hoy no voy a ser displicente. Hoy voy a inquietarlos a tal grado de sacudirlos por la palabra de Dios. Mateo 25:14, allí en su Biblia, tiene un título, porque es un párrafo, es una sección. Algunas Biblias tienen las palabras de Cristo en rojo, otras no. Esto significa que es un discurso de Jesús, o sea, Jesús está hablándole a los discípulos. No nos vamos a guiar por el título o la leyenda encabezado de ese párrafo, para que no le preste atención. Lo que sí es conveniente mencionar es que el tipo de literatura que Jesús está hablando es una parábola. Lo que vamos a leer del 14 hasta el 30 es una parábola. ¿Qué quiere decir parábola? Que el narrador o el relator quiere comunicar una verdad en los oyentes, pero la verdad no se ve. Cuando es desconocida, simplemente es algo abstracto. ¿Cuál verdad? ¿Cómo? Entonces lo que hace el narrador es que es una historia donde es llena de animación. Es una historia donde hay personajes y cosas conocidas. Y allí revela la verdad. Allí ilumina, gracias a ese recurso de poner una cosa semejante, una cosa ilustrada, una historia ilustrada. Mateo 25:14 es la parábola que revela, que nos muestra que Dios es justo. Y allí comenzaron ya las cosas de nuestro interior a tomar partido. Porque al momento de declarar la palabra justicia, tenemos dos dimensiones: la justicia de los hombres y la justicia de Dios. La justicia humana la hacen los humanos. Es la rectitud de las personas dentro de su entorno social, cultural, político, religioso. La justicia es la rectitud de alguien, la justicia de. La justicia humana emana del corazón de los hombres. La justicia de Dios es de Dios, la hace Dios, y en lo absoluto, cada partido es que sus acciones las basan en su propia justicia.
nos vamos a dar cuenta de que Dios fundamenta sus actos en su propia justicia. Lo que tiene pensado, premeditado, lo que ya tiene planeado, todo ello está alineado con su rectitud, que es justicia. Ahora, tenemos otro momento que Jesús nos habló en Mateo, allí mismo, en el 6:33. Antes de venir a Mateo 25, quiero poner este fundamento. Mateo 6:33. Son palabras de Jesús, está en el mismo evangelio. Y Jesús dijo esto, y lo dijo para todo aquel que oye. Busquen, busquen, busquen primeramente, o sea, ante todo, el reino, el gobierno de Dios y su justicia. Busquen esa justicia, búsquenla. Y todas estas cosas, las que él estaba diciendo anteriormente, os serán añadidas. Vamos a leerlo juntos en voz alta, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vayamos pues a Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos, vea cómo Jesús mencionó de su reino. Jesús habla de este reino, el reino de los cielos, y entonces viene la semejanza. Es como un hombre, entonces hay que prestarle atención al hombre. La historia de ese hombre, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, sus cosas, es hacienda propia que él distribuyó entre 3. A uno dio 5 talentos, son cosas valiosas, son cosas, pueden ser de oro, de plata, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vemos aquí una ceremonia de entrega y recepción. Esto, para comprender qué pasó, les voy a poner un ejemplo. Hermano Cornelio, ayúdame aquí al frente, por favor. Les voy a poner un caso. Yo estoy en el lugar de ese señor. Aquí tengo un bien mío. Es una cosa, en este momento es la guitarra. Yo tengo esta guitarra, pero yo me voy a ir. Yo voy con Cornelio y le digo, ahora quiero que la tengas tú. Cornelio recibe la guitarra. Pero puede ser alguna receta, algún secreto culinario, puede ser algún bien, cosa, objeto, algo de valor, algo material, algo vivo. Es un bien. Este hombre es rico en bienes. Bienes y corresponden al entender de nosotros, bienes de nuestra época. También, vea lo siguiente. Lo que yo pude hacer con esa guitarra, ¿lo podrá hacer ahora él con la misma guitarra? Vea el primer planteamiento, vea lo que estamos leyendo. Dios tenía algo, tenía mucho, tenía todo. Él nos ve y en su propia justicia, Él nos da. Todo ello lo hizo de acuerdo a su propia justicia, no de acuerdo a la nuestra. Lo interesante es que Dios hizo algo con esa guitarra, logró cosas, pero al tenerla ahora Cornelio, ¿qué va a hacer? Lo vamos a saber, no sabemos, lo vamos a saber. A mí me dieron
un teclado a los 10 años, y luego otro y otro. Nunca me ha faltado un teclado, gracias a Dios, y he hecho cosas, pero otros, si yo le doy un teclado a alguien, ¿qué van a hacer? Esa es otra historia. Entonces, vea cómo en la dádiva, ahora le toca al siervo primero, al siervo segundo y al siervo tercero tener su propia historia. Algo va a salir de allí. Algo hay allí. Gracias, hermano. Vea. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí hay 3 partes en esta historia. La primera parte es la ceremonia de entrega. Estudie bien el mundo de esa primera parte. Hay 3 ciudadanos allí, solamente hay 3, pero son representativos. El mundo de ese momento es que ellos están recibiendo. No sabemos si son buenos, si son malos, si son fieles, si son negligentes. No sabemos. Están recibiendo. La segunda parte es el tiempo que duró ese señor ausente. Los siervos comenzaron a salir. El primero ganó otros 5, el segundo otros 2, pero el tercero escondió el talento que recibió. 19. Después de mucho tiempo, diga conmigo, mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y aquí comenzó la tercera parte. Vamos a darnos cuenta cómo se va a transformar el mundo de esos ciudadanos, de esos siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Vamos a leer el versículo 22, brincándonos al 21. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Bien. Versículo 21. Al Señor le tocó recibir al primero y lo escuchó. Y el primero trajo el capital inicial más una ganancia. Pero vea las palabras que dijo el Señor sobre el primero. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Vamos a subrayar la palabra fiel. Sobre poco has sido fiel. Ahí está la repetición. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué dice lo que estamos leyendo? ¿Qué es aquello que fue el mensaje dicho sobre el primero? ¿Qué significa para nosotros? Hermanos, Dios es tan fiel, tan justo, Dios es tan justo que es capaz de saber quién es fiel. ¿Quién es fiel? Dios es tan justo que sabe quién es fiel. Piensa en eso, medita en eso. Esto a mí me tomó por sorpresa. Ese lado de Dios no lo tenía conocido
basado en esta parábola? ¿Estoy digiriendo y reflexionando y meditando en esas palabras que Él habló? Porque este mensaje me muestra la justicia de Dios. ¿Quién es Él? Lo que dice y lo que hace, ¿en qué lo basa? Lo basa en su propia justicia. Pero yo conozco la justicia que se practica en mi entorno social. Son mis argumentos contra lo que la Biblia dice o contra lo que Dios hace. Y entonces yo estoy en medio. La palabra de Dios me mueve a conocer la justicia de Dios. Este versículo 21 me muestra que Dios es justo. Sabe quién es fiel. Le dijo fiel al primer siervo, le dijo fiel al segundo siervo, y son personas distintas, son personas diferentes. ¿Cómo es que Dios les declara que son fieles si son diferentes? Vea los panoramas que le estoy presentando. ¿Por qué? Porque quiero ubicarlo a usted como hombre y como mujer, como persona económicamente activa, como persona que es parte de una sociedad, y estamos rodeados de leyes también, ¿no? ¿Cómo es que Dios tiene un dictamen sobre alguien? ¿En base a qué? ¿Cómo le hace Dios para decir eso? ¿En base a qué? Si esa persona tiene 5 talentos y otra 2 talentos, son diferentes. A ambas les dijo fiel. Vamos a ver la tercera persona, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo. Subrayen malo y negligente. Subrayen negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Vean el momento tenso con el tercer siervo. ¿Por qué hago hincapié en que aquí está la revelación de quién es ese hombre del reino? Porque traemos en nosotros unas crisis de conciencia. Nos sentimos víctimas de las leyes humanas, nos sentimos víctimas de los familiares, no nos dan la herencia, no nos dan lo que el papá dijo que nos pertenece y lo dijo en vida, alguien falsificó nuestras firmas, hay un cambio de poder en alguna empresa o gobierno y llega el jefe y barre con la nómina y tenemos argumentos. También hay otras crisis más sentidas. Quien esté sin trabajo, sin empleo, ya tiene un manojo de pensamientos, ya es un embrollo. Aún está pensando que Dios es injusto, pero también puede llegar a pensar que es la voluntad de Dios que no tenga trabajo. O sea, comienzas a pensar en todas direcciones. Y la idea más latente es esa, la que tú saboreas, sabe amarga, pero te hace eco en tu conciencia. Dios es injusto. Estoy sin trabajo, estoy en la calle, o estoy en esta situación deprimente o deplorable. Dios es injusto. Es de darnos cuenta
que a gente que vemos con Biblia, gente entre nosotros que vemos con Biblia, que aún la vemos enseñar o liderar a otros, cree que Dios es injusto. Y eso enseñan. Gente conoce mucha Biblia, pero no creen en la justicia de Dios porque la ignoran. No le hallan sabor, no la conocen, no la han saboreado. Hay otros que a la justicia humana le inyectan la teología suficiente para que aparezca, sea aparentemente divina, pero es sobre la justicia humana. De la justicia humana, aquí se puede hacer todo un lío. Por ejemplo, ¿es justo que le den a usted la visa americana? ¿Es un lío? Sí. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Es justo que el gobierno esté incrementando el precio de la gasolina? ¿Es justo? Y se hace un lío. ¿Es justo que haya matrimonio igualitario? Y se hace un lío. Vea que la justicia humana es un lío, es un caos. Es un embrollo. Al hombre y la mujer se le pide que busquen la justicia divina. Pero el hombre sigue obstinado en refinar sus propias leyes. ¿Y cómo lo hace? Sabiendo más. Con saber más, ¿qué te ganas? Demuéstrame que sabiendo más vas a bajar la luz, bajar la gasolina. Demuéstrame que repartiendo, eliminando más diputados de la Cámara de Diputados va a haber un cambio. La justicia humana es un lío, es un caos. Dios nos dice que busquemos la justicia divina. Pero yo abro la Biblia y escucho sermones y veo canales cristianos y ¿dónde dice? Es lo que queremos saber. ¿Dónde dice que esto? ¿Dónde dice? La justicia divina, ¿qué es eso? Bueno, hoy estamos viendo una porción donde se revela Dios como Dios justo. Dios es tan justo que es capaz de decir quién es fiel. Y allí ya saltaron chispas, porque, por ejemplo, los domingueros que vienen a la iglesia, ¿esa es la fidelidad de la cual se jactan? ¿Cuál es tu punto absoluto del cual jactarte ante Dios? Cuando das, cuando diezmas, ¿realmente es el 10%? ¿O es una participación dentro de un grupo anónima? Entonces, por eso Dios, a través de Jesucristo, nos dijo, busquen la justicia divina. Busquen la justicia divina, ok, pero vamos a ver qué es eso. Dios no nos debe dejar en confusión. No nos puede decir, busquen esto, y nosotros vamos muy inocentemente y somos confundidos o nos quedamos en una mayor confusión. El versículo 21 es clave. A uno le dijo fiel. El 23 al siguiente le dijo fiel. El 26 al tercero le dijo malo y negligente. Hermanos, sorpréndase. Dios también
habla así, porque lo que dice lo basa en su propia rectitud, en su propia justicia. Dios también habla así. Ahora, nos vamos a sorprender y a escandalizar aún más. ¿Por qué? Porque el 28 dice, quitadle el talento, quitadle pues el talento al tercero y dadlo al que tiene 10 talentos, que esto es al primero. Hermanos, esto es justicia. ¿Cuál es tu punto de vista? Sigue siendo justicia, pero divina. Les digo que el resultado de este servicio, para todos aquellos que participan de la palabra con espíritu de fe, Dios les va a hacer justicia a sus asuntos hoy, en el nombre de Jesús. Porque lo van a ver a Él como Dios de justicia, Dios justo, juez justo de toda la tierra, y los asuntos que en la justicia humana han sido costosísimos, gravosos, aún lastimosos, hoy el Señor va a intervenir en el nombre de Jesús. Dios tiene en esta parábola al mundo en 3 personas. Allí están. Quiero decirte lo siguiente. ¿Es la voluntad de Dios hacer justicia en la tierra? ¿Es la voluntad de Dios establecer su justicia en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios y la justicia de Dios ya están haciendo cosas en la tierra entre los hombres desde hace tiempo atrás. Y no lo sabíamos. Muchas de las cosas que suceden, y puedo mencionar e incluir a los fenómenos de la naturaleza, la voluntad y la justicia de Dios ya están haciendo cosas en la tierra desde hace tiempo atrás. A mí me han hecho una pregunta que cada vez que alguien me la dice, uno puede sentir y palpar el desgarre del corazón y también la impotencia de la persona. ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué pasan catástrofes en la tierra y por qué suceden cosas malas en la tierra? Hermanos, alguien no está entendiendo el lenguaje. Alguien no está diciendo bien lo que quiere decir. Dios es justo. Él practica su propia justicia, no la de los hombres. La de los hombres es un caos, es un caos. Aquí vemos que Dios ve a las personas y les da tiempo de que las personas usen sus propias leyes, usen su propio tiempo, usen sus propias habilidades, usen y echen mano de las relaciones sociales. Les da tiempo, nos da tiempo, te da tiempo. El mundo de la primera sección es muy hermoso. Tienes algo, tienes algo, tienes algo. Después viene la ausencia. Es el tiempo abierto hasta que Él regrese, hasta que Él regrese. Ahorita estamos en ese tiempo donde cada quien hace lo que quiere, con quien quiere, como quiera, donde cada quien toma una dirección que le plazca y adquiere un sentido que le favorezca. Dios nos está observando, Él está viéndonos. Nos vamos a dar cuenta de que al final Él tiene una palabra para nosotros y esa palabra no es de números. Tú eres el de la lista número 1 de Forbes. Ahora tú eres el hombre más rico del planeta. Dios no nos ve así. No nos ve así. Tú eres un país tercermundista. Dios no nos ve así. Tú hablas castellano. Dios no nos ve así.
Dios nos ve basados en su propia justicia. Y nos dice, tú eres fiel, tú eres fiel. Y comienzas a buscar cómo dedujo, cómo sabe, qué vio, qué me contabilizó. Y esa es la parte crítica o difícil de asimilar. Bueno, aquí vemos en el versículo 28 a un Dios que quita el talento y lo da al que ya tiene 10. Y luego el 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, Dios es tan justo que es capaz de saber cuál ser humano es un inútil. Y no porque su suegra dice que es, o su esposa dice que es. Dios basa sus palabras en su propia justicia. Fíjense los problemas que tenemos. El esposo llega con la esposa y le dice, ya soy nueva criatura, ya me convertí. Y la esposa le dice, no te creo. Ah, qué caray. Problemas entre nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, a todos se nos dio la orden de buscar la justicia divina para que veamos cómo Él piensa, cómo Él piensa, cómo Él piensa, cómo Él medita lo que ve, cómo Él toma partido, hace conclusiones, cuáles son sus razonamientos de Él. Nos podemos meter otra vez en controversias con estas palabras o premisas. Fíjense lo que voy a decir. Dios es equitativo. Él practica la equidad. O sea que al distribuir algo, le da a todos por igual. Demuéstrenmelo. Demuéstrenmelo. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Eso no es equidad? Eso es justicia. Justicia. Eso nos parte el alma, pero ¿qué importa? Es justicia. Entonces, ahí es donde el hombre pleitea con su hacedor. ¿Cómo reaccionamos? Haciendo leyes que forcen que todos seamos iguales y tengamos lo mismo. Para Dios, esa realidad humana es una irrealidad. Y por eso le hacemos preguntas difíciles a Dios, ¿por qué hay catástrofes y la gente es barrida como polvo? Y ya, se murieron tantos. Y la gente sigue sin entender la justicia de Dios. ¿Por qué a él le diste 5 y a mí 1? Porque en mi justicia, dice el Señor, como pensé y como premedité mis acciones, es que a todos los llené, a cada uno conforme a su capacidad. Ahora, para avanzarle, vamos a tener un análisis sobre la palabra fiel que dijo Dios sobre este siervo. ¿Cuántos de nosotros no buscamos la fidelidad? Que nos honren diciendo que somos fieles. Pastor, soy fiel, póngame de líder. Pastor, soy fiel, me merezco un sueldo. Pastor, soy fiel, esto y aquello. Pastor, soy fiel. Estamos diciendo que soy antiguo en la casa o que sé más. ¿Qué estamos diciendo? Esa palabra tiene significado basado en nuestra propia justicia. Pero cuando Dios la habla, la misma palabra,
el significado es diferente. Lo basa en su propia justicia. Y aquí es donde nos escandalizamos. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a este? Veamos. Al primero le dijo fiel. Yo me hice estas preguntas y las abro para el público. Al que tenía 5 talentos le llamó fiel. Yo me pregunto, ¿debo tener 5 talentos para llegar a ser fiel? Díganme no. Al segundo lo llamó fiel. Me pregunté otra vez, ¿debo tener 2 talentos para ser fiel? La respuesta es no. Pero lo quise ver desde otro punto de vista y me hice otras preguntas. Dice que el primero salió e hizo negocios y ganó. Entonces a mí se me prende el foco y digo, no, es que yo quiero ser fiel. Y me cuestioné esto. ¿Acaso debo hacer los mismos negocios para llegar a ser fiel? ¿Qué me dicen ustedes? No. Entonces, ser fiel en la tierra no es un asunto de fórmula. Si voy todos los domingos a la misma iglesia, ya soy fiel. Fórmula, hermanos, eso es atole con el dedo. Esto es para los domingueros. La fórmula del primer siervo, ¿quién de ustedes la está siguiendo? ¿Y por qué la siguen? O la del segundo siervo, ¿a quién le agradó ese esquema de vida? ¿Y por qué lo siguen? Si lo que Dios dijo, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué ve el Señor en lo que hacemos? ¿Qué ve Él en lo que ando haciendo bajo el sol, en todo ese largo periodo de tiempo que todavía está vigente? ¿Qué ve? Y entonces esa es la sorpresa. ¿Qué ve? ¿Usted cree que yo deseo tener servicios todos los días? Mi respuesta es sí. Porque podemos brindar la oportunidad de que alguien pueda venir un extra y ya tenga 2 veces a la semana. Pero cuando yo veo la justicia de Dios, me espanto. O sea, es mucha luz. Digo, a ver, ¿qué ve Él? ¿Qué ve Él? ¿Debo hacer los mismos negocios para entonces ser fiel? ¿Debo tener los mismos talentos para entonces ser fiel? No. Pero entonces, ¿por qué Dios le llamó fiel o confiable al primero y al segundo? Luego, tenemos más para analizar. Dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y hay más preguntas. ¿Ser fiel a Dios enriquece? ¿Ser negligente empobrece? Ahora el mundo cambió. Las 3 personas que al principio tenían 5, 2 y 1, tiempo después, mucho tiempo después, son diferentes económicamente. ¿Qué pasó allí? ¿Quién subió los precios? ¿Quién? No. La justicia de Dios, estamos viendo la justicia de Dios. Ahora el mundo cambió. Ahora el primero tiene 11 talentos. El segundo tiene
4 talentos y el tercero tiene 0 talentos. Hermanos, les traigo una noticia. El mundo está cambiando y no aparentemente por las mismas leyes perversas de las naciones. El mundo está cambiando basado en la justicia de Dios. Otra cosa es que no la entendamos. Aquí hay un cambio innegable, innegable. ¿Cómo quieres que hablemos? ¿Como capitalistas? ¿Como comunistas? ¿Como socialistas? Yo puedo opinar sobre lo que estoy leyendo. Puedo hacerme partidario del lado de alguien. Por ejemplo, yo puedo opinar en México, por hablar de esta República Mexicana, el rico se está haciendo más rico. Sí, el que tenía 5 brincó a 10 y le dieron la cereza del pastel, 11. Se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. Aquí yo veo 3 clases sociales: altísima, media baja y la paupérrima, la que nomás respira. Y está en la Biblia, pero hay una entidad que se encaró con los siervos y les dijo: a ver, mis hijos, ¿qué andan haciendo? ¿Qué hicieron? A ver, tú, ven, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, pues cometí un pecado, me enriquecí más. Llegó el primero. Y el Señor lo lapidó, lo descuartizó, le dijo: al infierno por ser riquísimo. No, no pasó eso. Vean la mente de Dios, vean la mente de Dios, vean la mente de Dios. A ver, pues gané otros 5. Muy bien, muchachito, muy bien. Fuiste fiel, fuiste fiel. Y allí está ese siervo tragándose la palabra y tratando de discernirla y meditándola y saboreándola. Oh, fiel, fiel. Le decía el Señor: fuiste fiel en lo muy poco. Mucho tiempo, tuve mucho tiempo y tuve muy poco. Está allí pensando en todo el discurso que le dio. Llega el número 2, trae menos talentos. Y le dice: oh, a ver, dame tus cuentas, aquí traje otros 2. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo mismo, fuiste fiel. Vean la mente de la justicia de Dios. Es diferente a cómo piensa nuestro gobierno. Es diferente a cómo piensan los grandes pensadores, padres de muchas ramas de las ciencias. Es diferente. Cuando llegó el tercero, haga esta comparación. Ese mismo siervo número 3, al comienzo de la historia, no hay un juicio contra él, no hay una sentencia contra él. Dios te da tiempo, Dios te da tiempo, Dios te da tiempo, Dios te da tiempo. ¿Y qué hace el hombre? Se levanta y dice: hoy no hago nada, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a hacer pan porque va a llover, hoy está muy caliente el día, hoy me quedo viendo tele. Dios te está checando, Dios te da tiempo. Dios te da tiempo, pero hay un día de hacer cuentas. Y entonces tú dices:
¿cómo me voy a hacer malo en la tierra? O negligente en la tierra. Si comí bien, vestí bien o mantuve lo que se me dio, ¿cómo me voy a hacer malo? El asunto es, debemos pensar en qué ve el Señor y nosotros no estamos viéndolo. A este siervo lo llamó malo, negligente, y le quitó el talento que le había dado. Cambió el mundo, cambió el mundo. Se estableció la justicia de Dios y cambió el mundo. Hermanos, estamos en un planeta en agonía. La justicia de Dios está siendo establecida. No la llamemos cosa negativa, no. Al contrario, se nos pide que busquemos esa justicia. Amén. Aleluya. Para concluir, ya cubrimos esta parábola, ahora vamos al Evangelio de Juan. Los voy a poner en otro escenario para que tengamos dos momentos distintos de la justicia de Dios. Juan capítulo 8. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Diga conmigo, adulterio. Poniéndola en medio, o sea, entre los acusadores, que eran los testigos, y Jesús, la mujer estaba en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora yo les pregunto a ustedes como el jurado, ¿le aplicamos la ley o la perdonamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos la perdonarían? Les voy a poner más difícil la situación. Si esa mujer fuera tu esposa, ¿qué vas a hacer? Porque se metió con otro. Hermano, ¿cuántos la perdonarían, varones? Y si hubieran traído al hombre y no a la mujer, y si ese hombre es tu marido pero se metió con otra, ¿lo perdonarías? Se dice fácil, se dice fácil, se dice fácil. Se dice fácil. Te vas a dar cuenta, aquí lo que se enfatiza es que había una ley, y esa es la justicia de los hombres. Aquí lo que se enfatiza es la ley que había. De esta escena anda libre el marido con quien adulteró esta mujer. Aguas, mujeres, porque nomás trajeron a la mujer. Aguas, que no se les aparezca.
Vean la respuesta de Jesús. Ahora, Jesús está en un asunto de prueba premeditada, o sea, lo planearon para traérsela. Este Jesús que tiene un caso así es el Jesús del cual Mateo escribió, que habló una parábola. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sin pecado. Aquí hay un panorama y Pablo lo explicó magistralmente en Romanos capítulo 10. Él explicó que el pecado es antes de la ley. Antes de la ley. Antes de que hubiera ley ya había pecado. Entonces, fíjense que Jesús les dijo: el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pues el único que estaba sin pecado era el Señor. Hermanos, sepan que Jesús está sin pecado y la justicia de Jesús, que es la justicia de Dios, porque Él es la justicia de Dios, es una justicia sin pecado. Es decir, contra esa justicia no hay ley. No hay ley. Es algo especial nuestro Dios. Aquí la intención era poner a Moisés contra Jesús y a Jesús contra Moisés. ¿Qué pasaría si nos aplicamos la ley de Moisés ahorita a todos? Le quitaríamos los bloques a todo el edificio, desaparecería y nos los estuviéramos aventando unos a otros. ¿Por qué? Porque hay una ley. Este es un momento de justicia. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Quiere decir que la justicia humana condena, la justicia divina perdona. También ese lado es tremendo de Dios. ¿Sabes por qué tú puedes decir hoy que eres un hombre perdonado? No por rosarios, no por Padres Nuestros, no porque caminaste de rodillas, no, porque así es la justicia de Dios. También perdona. Esta mujer de veras que sí cometió un pecado contra su propio cuerpo. Miren, seamos honestos, y un adulterio, las historias así se oyen. Cuando se carean las dos mujeres del mismo hombre, se quieren destrozar unas a otras. Y lo que se dicen es esto: tú destruiste mi matrimonio, ¿sí o no? Tú destruiste mi familia, eso es lo que se dicen. Porque una era la esposa legítima y la otra era la amante. Todo ese mundo tan terrible, ¿se puede perdonar? ¿Se puede perdonar? Hermanos, el único que puede perdonar esto es alguien que es justo. ¿Quién me lo puede traer? Y entonces tuvo que venir Dios
en la persona de Jesús a decirle a una dama, te perdono. Eso es mucho, muchísimo. Mucho es. Este es uno de los casos más sorprendentes donde Dios le dijo a una mujer, te perdono. Son los momentos de justicia de Dios. Así que el Evangelio está rico de la justicia de Dios, por eso Él nos insta, búsquenla, no se queden así nomás en blanco, búsquenla. Así como buscas a tu abogado, así como buscas los libros de las leyes o lo que diga la Constitución o el Código Civil, o es esto, así busca la justicia de Dios, búscala. De seguro Dios ya tiene una palabra para ti. A uno le dijo fiel, a otro le dijo inútil. Imagínate, ¿qué tal si yo estoy pensando que soy fiel y soy un inútil? ¿O qué tal si estoy pensando yo de mí mismo que soy un inútil y soy fiel? Pero es relativo entre nosotros. Y ahí es donde entra la mente de Cristo, cómo Él piensa. Les pongo un ejemplo básico. Si yo me hago dominguero y nomás vengo los domingos, me siento un inútil. Pero eso es mi opinión. Y ustedes respetan la mía y yo respeto la de ustedes. Pero me siento un inútil. Yo quiero conocer esta justicia de Dios. Quiero conocer esta justicia de Dios. Amén. 10 minutos más de aguante. Amén. Amén. Vean, Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 7:37. Juan 7:37. Nos vamos a llevar muchas sorpresas delante de Dios, muchas sorpresas. Bastantes cosas de las cuales no sospechábamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿cuál es tu sed? ¿Cuánta es tu sed? ¿Qué dice tu sed? Si pudieras escribir sobre tu sed, ¿qué vas a escribir? Jesús dijo, venga a mí y beba. Esto es justicia de Dios. Él tiene basados sus actos en su propia justicia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hermanos, creer en la palabra de Dios, en el nombre de la palabra hecha carne, Jesús de Nazaret, te da acceso a la justicia de Dios. Te da acceso a la justicia de Dios. Entras a conocer la justicia de Dios. Y comienzas a leer la Biblia, pero ya hay un despertar de encontrar cuáles cosas, dónde están los momentos de la justicia de Dios. Aleluya. Encuéntrame el versículo donde dice, soy la justicia de Dios en Cristo. Y para concluir, al ver a nuestro Padre como Dios de justicia, de toda justicia,
No más falta que diga que puedo ser yo y tú y él y ella la justicia de Dios. Esas declaraciones nos inundan de una sensación inexplicable. ¿Cómo que puedo ser la justicia de Dios? ¿Cómo que puedo ser? Sí, sí nos llama la justicia de Dios. O sea, vean cómo el Evangelio de Dios son unas declaraciones que Él mismo hizo, sacó de su misma verdad. Él es la verdad. Y nomás nos las lanza, las anuncia. Tú eres esto ahora. Segunda carta a los Corintios 5:17, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y para que eso sea dicho, alguien tiene que ser justo y de una manera diferente a la justicia de los hombres. Pues ese es nuestro Padre. Nos dijo, eres nueva criatura. Hermanos, eso es la justicia de Dios. Segunda carta a los Corintios 5:21, allí estábamos cercanos. Dice, al que no conoció pecado, fue el que perdonó a esta mujer adúltera, Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. O sea, cargó en él nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Un buen lugar para decir amén. Vamos a leerlo en varias versiones. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Fíjense, Cristo no trató a la adúltera como si hubiera adulterado, pero Dios trató a Jesús como si hubiera pecado. ¿Qué les parece eso? Inexplicable. ¿Cómo pudo haber pasado eso? ¿Quién actuó así? Dios. La justicia humana no hubiera actuado así, pero Dios actuó basado en su propia justicia. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Otra versión, Cristo no cometió pecado alguno. La mujer sí, pero Jesús perdonó a la mujer. Pero resultó que Dios trató a Jesús. Dice, pero por causa nuestra, y ahí estaba esta mujer adúltera, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Hermanos, solamente por el sacrificio de Cristo, Dios nos pudo hacer justicia. Estamos en deuda en un sentido de amarlo a Él. Eso no es sencillo de hacer. Ningún hombre lo ha hecho. Eso es glorioso. Es por ello que yo te animo a servir al Señor con todo tu corazón, a que disfrutes de que eres la justicia de Dios en Cristo. Esa justicia le dijo a la mujer, ya no peques más. A ver, voltea con tu compañero y dile, no peques más, no peques más, no peques más. No peques más. ¿Eso quién lo dijo? La justicia de Dios, la justicia de Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a declarar que el Señor actúa como juez justo para nuestros asuntos en donde se han cometido injusticias.
Todos tenemos algún asunto familiar, laboral, legal, jurídico, sentimental, etcétera. Hay historias calladas, hay historias que ya ganó la ley del más fuerte. Y hermanos, aquí está el Dios de toda justicia. Yo le pido que crea en su palabra. Tome sus asuntos como si estuvieran en su boca. Todos esos asuntos que los guardó hoy son como documentos frente al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a esta casa como Dios de toda justicia, como juez justo de toda la tierra. Señor, yo oro y presento los casos jurídicos, legales, familiares, de herencias, civiles, de todo tipo, cosas que están guardadas en el corazón, en la conciencia, cosas donde alguien ganó injustamente. Señor, hoy declaro que tú actúas, les haces justicia, nos haces justicia en el nombre de Jesús. Señor, muestra tu justicia sobre esta casa, muestra tu justicia en los asuntos de esta casa, en medio de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú estás ejecutando tus juicios en el nombre de Jesús. Está presente tu palabra tan fresca, la de la parábola de Mateo 25:14. Allí te vimos glorioso, ejecutando tus juicios. Allí te vimos, Señor, dando y quitando. Sea tu mano la que quite y sea tu mano la que dé. Sea tu mano la que reparta. Sea tu mano la que juzgue. Señor, sea tu mano la que sentencie. Sea tu boca la que declare quién es fiel y quién es inútil. En el nombre de Jesús. Padre, nosotros aceptamos tu justicia. Lo que los hombres nos han dicho desde la niñez, lo que los patrones, lo que autoridades nos han vociferado, nos han vejado. Señor, no creemos a eso. Nosotros nos apegamos y apelamos a la justicia divina en el nombre de Jesús. Señor, lo que tú nos digas, eso es infalible. Eso es palabra verdadera. Señor, dicta sentencia ahora sobre los asuntos entre hermanos, hijos de un mismo padre, hijos de una misma madre, en el nombre de Jesús. Aunque el hermano mayor ya sea alguien apoderado, legal, o alguien que se quedó con todo, dicta sentencia contra eso, Señor, porque el hermano menor está clamando por justicia en el nombre de Jesús. Sé tú el albacea de nosotros, en el nombre de Jesús. Sé tú el que reparta los bienes, el que los divida rectamente y justamente, en el nombre de Jesús. Señor, y hoy declaro que tu palabra se hace carne en nosotros, en el nombre de Jesús. Que los hombres y mujeres que están escuchando esta palabra tiemblen y teman por los malos pensamientos e intenciones de despojar a otros al fallecer el padre o la madre, y sepan ellos que tú estás allí, listo para actuar antes de que la mano del hombre quite, en el nombre de Jesús. Hoy conocimos que tú eres Dios, justo, que eres Padre y eres Padre justo. Y Señor, aunque hay cosas inexplicables, ¿por qué diste a uno, a otro 2, a otro 5? Frente a la justicia humana. Pero Señor, comenzamos a tomar tus leyes, comenzamos a aceptar, comenzamos a creer en ti de una manera como niños. Señor, declaramos hoy que aceptamos tu justicia. Todo aquel que cree
a esta palabra, haga estas declaraciones de corazón. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es justo para mí. Él es mi Padre de toda justicia.